Yo creo que muchas veces se utiliza el término libertad de prensa para referirse a libertad de expresión. Sin embargo, yo prefiero este último, libertad de expresión, e incluso hay otro que me gustaría mucho más, que es el derecho a informar y estar informado. En principio, libertad de prensa debería consistir en la existencia de garantías para que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado. El problema, en mi opinión, es que en un sistema de economía de mercado como el actual, con el grado de gran industrialización desarrollado que requieren los medios de comunicación hoy y las grandes inversiones imprescindibles, este derecho solo puede ser utilizado por un determinado sector social. Hoy, supongo que estaremos todos de acuerdo, no existe en ningún país desarrollado un medio de comunicación mínimamente fuerte e influyente que haya nacido como resultado de un grupo de ciudadanos que se hayan organizado para poder públicamente expresarse. Es decir, el origen de la libertad de prensa, que aquí se habla, no es el que ha promovido los medios hoy existentes. Por tanto, confundir libertad de prensa con libertad de expresión es, en mi opinión, como confundir el derecho a la salud con el derecho a crear y poner en funcionamiento un hospital. No estoy en contra de poner en funcionamiento un hospital privado, como no estoy en contra de que un empresario funde un periódico, pero eso es diferente de la libertad de expresión. De modo que la libertad de prensa es, digámoslo así, el derecho del empresariado a operar en un determinado sector. No es ningún derecho de la ciudadanía en general. Se ha hablado en muchas ocasiones del cuarto poder, un término acuñado en los periodos de la Revolución Francesa para referirnos a los medios de comunicación. Con esa denominación se planteaba que los medios iban a ser el cuarto poder, es decir, ese poder ciudadano que vigilaría a los otros tres, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Con el paso de los años y el desarrollo de la economía de mercado, hemos comprobado que los tres citados poderes están siendo gravemente amenazados por el poder económico, que con su influencia, su ambición desmedida y su capacidad de corrupción se ha convertido en un actor fundamental de nuestros sistemas políticos. A pesar de esta peligrosa influencia, los tres poderes tradicionales mantienen mecanismos de democracia y control público con mayor o menor efectividad. Sin embargo, es el cuarto poder, el mediático, el que se ha visto totalmente permeabilizado y controlado por el poder económico. Los procesos políticos neoliberales sufridos en la década de los 80 y 90 arrasaron con los sistemas de información públicos, con el apoyo de la derecha y la indiferencia de la izquierda, que con razón los asociaba a las dictaduras anteriores. A ello se añadía el papel cada vez más sofisticado y potente que han adquirido los medios de comunicación en las sociedades democráticas, donde hoy la conformación de la opinión pública es un elemento fundamental para el ejercicio del poder. Como resultado, tenemos un cuarto poder que yo creo que reúne las siguientes características. Primero, que es un mero apéndice de los grupos económicos empresariales. Segundo, que no dudaríamos en considerarlo más poderoso que los otros tres. Basta observar la agresividad con la que han reaccionado ante las políticas progresistas en América Latina. Hoy la oposición a estos gobiernos progresistas no son los partidos políticos de la ideología contraria con su correspondencia y militancia. Son los grandes medios de comunicación que se han convertido en actores políticos fundamentales. Tercero, a diferencia de los otros tres poderes, el mediático no tiene ninguna legitimidad democrática. Nadie les vota, nadie les elige. Cuarto, bajo el paraguas de la libertad de prensa, han logrado un nivel de impunidad impresionante. Los medios hoy mienten constantemente, manipulan, insultan, desprestigian y destrozan prestigios y trayectorias de quien se les ponga en su camino. Su intolerancia ante cualquier poder legítimo y democrático que ose tocar sus privilegios es absoluta. Han embestido duramente contra los gobiernos latinoamericanos progresistas por desarrollar sus televisiones públicas, por conceder licencias de emisión a los movimientos sociales, por aprobar leyes que obligan a garantizar la veracidad de los contenidos.
Fíjense, hace 2 días, el 31 de octubre, aparecía este titular en el diario español El País, como ustedes saben, el más conocido y el más difundido en lengua hispana. Los jueces amenazan la libertad de prensa en Latinoamérica. Como si todos los jueces latinoamericanos se hubieran puesto de acuerdo en algún congreso para atentar contra la libertad de prensa. Sencillamente, esos jueces estaban aplicando legislaciones aprobadas de forma democrática y legítima por gobiernos y parlamentos, en base a las cuales algunos medios estaban sancionados por mentir, por calumniar o por hacer apología de delitos o de golpes de Estado. Sigo hablando de las características del cuarto poder. En la medida que son empresas, no están sometidas a controles económicos como lo están el resto de poderes. Un diputado, un funcionario, un ministro o un juez acabarían en prisión si recibieran dinero del sector o de una persona en litigio. Los medios todos los días reciben dinero, mediante publicidad o por cualquier otra vía, de sectores interesados o con vocación de influencia social. Y por último, a diferencia de los otros poderes, los medios no tienen un contrapoder. El gobierno tiene una oposición, los empresarios tienen unos sindicatos, las empresas tienen asociaciones de usuarios. No hay contrapoder al mediático. Se intentó con los denominados observatorios de comunicación, pero no se han consolidado. Además, los medios privados, aunque pueda parecer paradójico, pueden ser más serviles con el poder político que los públicos. No olvidemos que gran parte de sus ingresos proceden de decisiones gubernamentales, publicidad institucional, medidas fiscales, subvenciones, ayudas a inversión y desarrollo, y sin embargo no existen los mecanismos de control que se pueden establecer para los públicos, un consejo editorial, representantes de la oposición o comisión parlamentaria, consejos ciudadanos. Esta situación origina un doble discurso de los medios, de los dueños de los medios. Denuncian intervencionismo, pero al mismo tiempo piden ayudas públicas. No vamos a negar que, a pesar de todo, por ejemplo, las televisiones públicas no cuentan con los mecanismos de participación democrática que todos desearíamos y que el poder de los gobiernos en muchas ocasiones es excesivo. Lo que es indiscutible es que los profesionales de las televisiones privadas nunca podrán denunciar y mostrar en pantalla los intentos de presión por parte de sus propietarios. De modo que la verdadera independencia y pluralidad, la verdadera libertad de prensa, o viene de los medios de comunicación públicos o no vendrá nunca. Por tanto, la conclusión es que debemos reivindicar el papel del Estado en los medios de comunicación. Un papel, eso sí, que se fundamente en la participación social y la pluralidad y no en el uso partidista de un gobierno. Todo sin olvidar el derecho de la ciudadanía organizada a crear sus propias vías de comunicación, medios comunitarios que realmente solo podrán ser valiosos y sólidos si el Estado ayuda con recursos para que salgan de la marginalidad. Debemos reconocer, voy terminando, que en democracia ha habido muchos malos precedentes de medios públicos que se han destinado al uso exclusivo del grupo político gobernante, ignorando la voz de colectivos ciudadanos, opositores e intelectuales independientes. Pero eso no debe impedirnos que apostemos por el Estado como vía principal de democratización del panorama comunicativo. No vamos a privatizar los juzgados porque consideremos a sus jueces demasiado parciales a favor del gobierno. No podemos pensar que el mercado nos proveerá de la pluralidad que no nos da el Estado. La estigmatización de lo público, en la que tanto ha insistido la ideología neoliberal, ha sido eficaz en numerosas ocasiones y una de ellas ha sido en la percepción de lo público en lo referente a los medios de comunicación. Nos encontramos, en mi opinión, ante un nuevo reto: buscar el método para que los ciudadanos recuperen su derecho a la información mediante un Estado al que debemos exigir que cumpla con su obligación de garantizarlo. A este Estado los ciudadanos debemos darle el poder y el Estado a los ciudadanos control. Esa es la verdadera libertad de prensa en una democracia. Muchas gracias.